TV le presenta su programa Destellos. Estará con ustedes su hermana y amiga María Teresa Peralta de Hernández. Saludos amigos, bendiciones, estimados hermanos. Una vez más nos reunimos a través de este medio para seguir siempre meditando en las Sagradas Escrituras, en sintonía con Dios y con su Santa Palabra, el manual que Él nos ha dejado para la edificación de nuestra vida espiritual. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. En el capítulo 11, el versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y les contaré una interesante historia, la cual nos será de mucha utilidad para comprender de una mejor manera esta enseñanza que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado en este texto tan pequeño. Hago referencia a un cristiano que servía en las Fuerzas Armadas y le tocó su día libre para salir, ir a compartir con su familia, pero para ello él tenía que hacer el recorrido desde su lugar de trabajo hasta la estación del tren, porque su residencia estaba lejos. Y ya estaba sobre el tiempo, por lo cual tomó su mochila y pues empezó caminando rápido y poco a poco fue acelerando el paso hasta que llegó un momento en el cual él tuvo que correr para no perder ese tren que lo llevaría a estar con esa familia que él tanto amaba. Sucedió que en ese trayecto él tropezó con una canasta que estaba llena de frutas. Las tenía ahí colocadas un señor para la venta. Y cuando él vio lo que había pasado, se detuvo, colocó su mochila ahí por un lado y empezó a recoger todas las frutas, las manzanas, las naranjas, las peras. Bueno, podemos imaginarnos nosotros la diversidad de frutas que nosotros querramos que podrían haber en aquel canasto. Pero este hombre no se conformó solo con recogerlas, sino que también tuvo el cuidado y la delicadeza de limpiarlas muy bien y las fue poniendo una a una ahí en el canasto hasta que recogió la última y quedaron bien acomodadas, tal y como las tenía el dueño del puesto en donde estaban estas frutas. Precisamente el señor lo estaba observando y vio con qué cuidado él pues hizo todo esto, y cuando terminó se le acercó y le hizo una pregunta: soldado, ¿es usted Jesús? A lo que el soldado, sonriendo, le contestó: no,
pero estoy tratando de ser como Él. ¡Qué pensamiento tan magnífico el que tenía este soldado! ¡Qué intención, o qué mejor intención no puede existir o debe de existir en el corazón de un ser humano como la de parecerse a nuestro Señor Jesucristo? De hecho, Él, aquí en las Sagradas Escrituras, se establece como la medida que nosotros tenemos que alcanzar a lo largo de nuestra estadía aquí en esta tierra y hasta el momento en el cual nosotros estemos en la patria celestial junto a nuestro Señor. Pero mientras estamos aquí, este es el mejor personaje a emular. Creo que todos pensamos o recordamos que cuando estamos niños deseamos parecernos a alguien. Los varoncitos, por ejemplo, piensan: ay, yo me quiero parecer a mi papá cuando sea grande. Y las niñas: yo me quiero parecer a mi mamá cuando sea una mujer grande. Siempre estamos pensando en seguir el ejemplo o en ir tras las pisadas de personas que hicieron buenas cosas, que dejaron un recuerdo en la historia, pero por las cosas positivas que hicieron, por lo bien que actuaron y por todo ese legado que la humanidad recuerda hasta el día de hoy. Y nuestro Señor Jesucristo es el personaje central de la historia y a quien nosotros debemos de tratar de imitar todos los días de nuestra vida. ¿Qué podemos nosotros imitar de Él? Nos podemos preguntar y nos podemos responder a la luz de las Sagradas Escrituras. Imitemos las manos de nuestro Señor. Pero cuando nos referimos a las manos, por supuesto, no estamos hablando de las manos físicas, porque no tenemos un retrato de Él, aunque seguramente sus manos eran muy bellas. No podemos imaginarnos cómo eran. Nosotros cuidamos mucho nuestras manos porque nos son de tanta utilidad y pues siempre que podemos aplicamos humectantes, una variedad de cremas y de elixir a ellas para conservarlas en buen estado. Tratamos de que no se nos estropeen porque son de mucha utilidad. Pero, ¿por qué es que es tan importante que nosotros meditemos en imitar esas manos de nuestro Señor Jesucristo? Nos referimos muy especialmente a lo que Él hizo con esas manos, porque fueron manos que sirvieron. Y pensamos, por ejemplo, cuando estaba ante aquella multitud que después de escucharle estaba cansada y hambrienta, y Él recibió el canasto de un joven que llevaba panes y peces y empezó con sus manos a partir los panes y a depositarlos en cestas
y a entregárselas a sus discípulos para que se las repartieran, para que le dieran de comer a esa cantidad enorme de personas que estaban en esa ocasión. Fueron esas manos, las de nuestro Señor, las que con qué delicadeza tocaron a esas personas enfermas que se le acercaron, sin importarle que fuera un leproso el que llegara con su piel carcomida, con sus manos desgarradas por el avance de la enfermedad, pero a nuestro Señor no le importaba, sino que Él extendía sus manos y los tocaba y los sanaba. O también en aquella ocasión en la cual un ciego necesitaba y pedía ser sano y volver a ver o ver, porque nunca había tenido la oportunidad de apreciar toda la belleza que existe a nuestro alrededor. Y nuestro Señor, con sus manos santas y cariñosas, tomó un poco de lodo y lo puso sobre los ojos de aquel ciego y luego lo invitó a que fuera a lavarse, y ese hombre recibió la necesidad. ¿Cuántas veces seguramente esas manos se extendieron para abrazar a los que se le acercaban? Mencionamos, por ejemplo, la ocasión en la cual muchas madres llevaron a sus niños porque querían que el Señor les diera su bendición. Y los apóstoles los alejaban y les decían: apártenlos, mándenlos por allá. Pero Él extendió sus manos y los tomó y los sentó en sus piernas. No cabían muchos en sus piernas, por lo tanto, seguramente muchos estuvieron sentados en sus piernas y muchos más tuvieron que ser rodeados y acariciados por las manos cariñosas de nuestro Señor Jesucristo. Esas fueron manos sacrificadas que cargaron con una cruz, la cual llevó hasta el Monte Calvario. Ya estando allá, fueron traspasadas por los clavos para ser sostenido y de esa manera ser sacrificado, momento en el cual Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la condenación eterna. Yo quiero imitar las manos de mi Señor y lo puedo hacer cada vez que yo doy algo al necesitado. Siempre que yo dé un vaso de agua al que tiene sed, o regale un trozo de pan al que tiene hambre, o deposite una moneda al que tiene necesidad, yo estoy imitando las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay mucho más que nosotros podemos imitar de Él. Podemos imitar su humildad, la cual es demostrada desde el momento en el cual Él se hizo carne. Ese momento en el cual Él lo dejó todo allá en los lugares celestiales
podemos imaginarnos la vida allá que él tenía, rodeado de todos esos seres, sirviéndole y adorándole como nosotros no nos podemos imaginar, viajando por el espacio, porque para Dios no hay límites de lugar, ni hay tiempo tampoco, pero se humilló al encajonarse en un cuerpo. Es lo que nosotros llamamos la encarnación. Y por eso es que la Biblia dice, se humilló hasta lo sumo, porque realmente ahí fue donde empezó nuestro Señor Jesucristo a demostrar esa humildad que había en el interior de su corazón. Lo mostró también el tiempo que duró su ministerio. No aprovechó todo lo que él podía hacer para crear fama o para obtener fortuna alguna, porque él hubiera podido hacerlo, pero no, humildemente él desarrolló su ministerio aquí en esta tierra, porque dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. No vine a hacerme famoso, no. Mi trabajo, mi tarea es pues venir y rescatar a esta humanidad que lamentablemente está hundida en la miseria a causa del pecado. Hay tantos actos en los cuales nosotros podemos notar la humildad de nuestro Señor, pero hay uno muy especial que yo voy a citar en este momento, y es ese acto en el cual él tomó un balde de agua y se sentó en el suelo e invitó a sus apóstoles y empezó a lavarles los pies. Y recuerdan a Pedro. Pedro no quería. Pedro decía, no, eres tú el rey. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Por qué Pedro actuó de esa manera? Bueno, no entendía que nuestro Señor, como lo dijo en una ocasión, Él vino no para ser servido, sino que Él vino para servir. Y así como nosotros podemos imitar las manos de nuestro Señor y podemos imitar la humildad de su corazón, también sería magnífico que nosotros nos convirtamos en imitadores de su personalidad. Tanto que nosotros tenemos que hablar de la personalidad de nuestro Señor. Por ejemplo, Él fue el mayor filántropo que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Conocemos muchos que han ocupado sus bienes y que han dedicado su vida a servir al prójimo, pero ninguno como nuestro Señor Jesucristo. Eso era parte de su personalidad. Notamos también que Él fue obediente a su objetivo. Había venido a cumplir con la voluntad de su Padre y no lo perdió. Caminó en esa dirección hasta que llegó al momento culminante en el cual Él fue colgado en una cruz, porque hasta ahí era donde Él tenía que llegar
y ser sacrificado. Pero más que eso, no perdió su objetivo porque estuvo en las entrañas de la tierra durante 3 días, tras los cuales Él se levantó de en medio de los muertos y ahora vive y permanece para siempre. Fue fiel a su función. Además de eso, fue autoritario, fue celoso de las cosas de Dios, de la obediencia que los hombres deben demostrar a Dios. Imitemos también su corazón y nos preguntamos, ¿cómo era el corazón? ¿Del tamaño del puño de su mano? Bueno, así dicen que es el tamaño de nuestro corazón, del tamaño del puño de nuestra mano. Pero tampoco nos referimos a eso, sino que el apóstol Pablo nos invita a que espiritualicemos lo que estamos meditando. Nuestro Señor Jesucristo tenía un corazón amoroso, un corazón tierno, compasivo, un corazón que se identificaba con la alegría y festejaba con ellos, pero se identificaba también con el dolor y lloraba con los que sufrían y se entristecía con los que estaban enfermos. Así era el corazón de nuestro Señor, lleno de amor, pero un amor tan inmensurable que fue capaz de entregar su vida en sacrificio para que todo aquel que un día llegara a creer en su obra pudiera asegurarse la salvación de su alma. ¿No quiere usted tener ese corazón? Realmente nada en este mundo es más atractivo que ser como Jesús. Deseémoslo con todo nuestro corazón. Oremos un momento. Nuestro Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias porque nos has prestado la vida para estar aquí en esta tierra, pero sobre todo porque has puesto en nuestro corazón el deseo de ser imitadores tuyos. Te suplicamos que nos ayudes en esa tarea, que cada día nosotros nos propongamos ser mejores, ser como tú. Lo deseamos con todo nuestro corazón y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante,
Radio Verdad TV le ha presentado su programa Destello. Habló para ustedes su amiga y locutora María Teresa Peralta de Hernández.